Buenas tardes, licenciado, compañeros. Este día me corresponde explicarles el seminario tema número 38 presentado por las compañeras Hernández Alberto, Roxana Alexandra y Hernández Márquez María Alejandra, Guevara Romero, Kenia Beatriz, mi persona. Como tema número 38 tenemos criterios de clasificación viral, replicación viral, genética viral, virus, ADN y ARN. Como objetivos tenemos un objetivo general que corresponde a investigar sobre los criterios de clasificación viral, replicación viral y genética viral, virus, ADN y ARN. En los objetivos específicos tenemos tres, que serían conocer la estructura, la clasificación y simetría que identifica los virus, describir el proceso de replicación que tienen los virus y estudiar la genética viral. Clasificación viral. Generalidades de los virus. ¿Qué son los virus? Es un conjunto de genes compuestos de DNA y RNA empacados en un recubrimiento que contiene proteínas. Algunos virus también tienen una membrana de lípidos de doble capa externa al recubrimiento, al que se llama envoltura. La partícula viral completa resultante se denomina virion. Las características que poseen los virus. En el apartado A tenemos que son pequeños, tamaño de 20 a 250 nanómetros. En el apartado E poseen casi siempre un solo tipo de ácido nucleico en la partícula viral completa o virium, que es una estructura elemental y un mecanismo complejo de replicación. En el apartado C son parásitos genéticos intracelulares obligados y tienen un requisito obligado de crecimiento intracelular y una fuerte dependencia de los componentes estructurales y metabólicos de la célula hospedadora. Debido a esto, se hace referencia a los virus como parásitos intracelulares obligados. Continuamos con la simetría. La simetría de los virus está dada por la estructura nucleocúspide y puede ser de cuatro tipos: la helicoidal, cúbica, compleja, binaria o combinada. En la helicoidal tenemos que se asemeja a una escalera en caracol. Los virus con esta simetría pueden presentar una nucleocúspide cilíndrica extendida o bien una nucleocúspide que está arrollada sobre sí misma y recubierta por una envoltura virus influenza. En la cúbica podemos decir que también llamada icosaédrica, que son poliedros regulares en 20 caras triangulares, 30 aristas y 12 vértices, y pueden ser desnudas y estar recubiertos. Compleja en aquellos que no son ni helicoidales ni icosaédricos. Binaria combinada a la observada en algunos bacteriófagos que poseen una cabeza con simetría icosaédrica y una cola con simetría helicoidal. En lo que es la estructura viral tenemos que los ácidos nucleicos constituyen el nucleoide y asociado a las proteínas se designa como un core viral. El core viral se encuentra en toda la información genética. Está protegido por una cubierta proteica denominada cápside y además también una familia de los virus poseen una estructura de composición lipoproteica llamada envoltura. Los virus que presentan envoltura se denominan envueltos, en contraposición a los que carecen de envoltura, que se les denomina desnudos. La partícula viral completa con su capacidad infectante intacta al virus. Estos genomas también de los virus con envoltura forman un complejo proteico y una estructura llamada nucleocúspide, que a menudo se encuentra rodeada sobre una proteína matriz que funge a un puente del núcleo cúspide y a la parte externa de la membrana viral. Las estructuras de las proteínas y las glucoproteínas, también llamadas espinas o espículas, que a menudo sobresalen en la superficie de las partículas virales, están implicadas en el contacto inicial de la célula. Como funciones
No, seguimos con lo que es la cápside. ¿Qué es la cápside? Esta está formada por subunidades proteicas denominadas capsómeros o unidades morfológicas que se encuentran en la superficie de las partículas o virus desnudos. Los capsómeros pueden ser de una forma esferial hueca y también a una forma de prisma, con una zona hueca central en herpes y virus. Eh, Las funciones, propiedades de las proteínas de la cápside son: A, protección al ácido nucleico; B, presentan estructuras que permiten la unión de los virus a los receptores de la membrana de la célula hospedadora; C, actúan como un antígeno que estimula la respuesta inmune; D, reprime la expresión de genes virales tempranos; y E, provee interacciones espaciales en las polimerasas virales en ciertos casos. Continuamos con la envoltura. La envoltura es una lipoproteína que composición similar a la membrana de la célula infectada, ya que los virus la adquieren de esta. La presencia o no de la envoltura determina la resistencia de la forma de transición de las enfermedades virales. La mayoría de los virus de los son resistentes al externo y también a las inhalaciones de solventes líquidos, éter, cloroformo, sales biliares, detergentes. Por contrario, los virus con envoltura son muy lábiles a la desecación a los solventes lipopídicos. Por ello, su transmisión requiere de un contacto directo a la persona o a través de los fomites. Las funciones de las propiedades de las proteínas en la envoltura: también protegen al ácido nucleico; presentan estructuras que permiten la unión del virus a los receptores de la membrana de la célula hospedadora y actúan como antígeno que estimula la respuesta inmune. La clasificación del ICTV. La clasificación intenta describir la diversidad de virus dándole el nombre y agrupándolos según las semejanzas. En 1962, Andrew Love y Robert Horne y Paul Tournier fueron los primeros en desarrollar una forma de clasificación de los virus basada en el sistema jerárquico lineal. Este sistema también se basa en la clasificación en filos, clases, órdenes, familias, géneros y especies. Los virus fueron agrupados según sus propiedades compartidas, no las de los huéspedes, y el tipo de ácido nucleico del que componen su genoma. Posteriormente se formó en el Comité Internacional de la Taxonomía de Virus. El Comité Internacional de la Taxonomía de Virus desarrolló el sistema de clasificación actual y describió pautas que daban más importancia a ciertas propiedades y de los virus para mantener una uniconformidad familiar, un sistema universal para clasificar los virus y una taxonomía unificada han sido establecidos desde 1966. La estructura general de la taxonomía es la siguiente: orden, son virales; familia, Viridae; subfamilia, Virinae; género, virus; especie, virus. La taxonomía actual del ICTV del 2012 reconoce 5 órdenes, que son las caudovirales, las herpevirales, las mononegavirales, las nidovirales y las picornavirales. El comité no distingue una forma entre especies, cepas, aislamientos. En total hay 5 órdenes, 82 familias, 11 subfamilias, 307 géneros, 2.083 especies y 3.0 tipos que aún no han sido clasificados en ninguna. En la clasificación de Baltimore tenemos que David Baltimore, biólogo ganador del Premio Nobel en diseño en el sistema de clasificación viral, lleva su nombre. El sistema de clasificación ICTV es utilizado en combinación con el sistema de clasificación de Baltimore en la clasificación moderna de los virus. La clasificación de Baltimore de los virus se basa en el mecanismo de producción de las proteínas al replicarse, pero cada familia de virus utiliza mecanismos diferentes. El genoma de los virus pueden ser monocetarios o
bicatenarios de ARN y ADN y pueden utilizarse o no en la transcriptasa inversa, además de los virus de ARN monocatenarios pueden ser positivos, pueden ser negativos y esa clasificación reparte los virus en 7 grupos. ¿Cuáles son estos 7 grupos? Tenemos en el grupo número 1 al virus de dsNA, que son virus de ADN de doble cadena de la replicación del DNA del virus que se realiza por medio de la ADN polimerasa dependiendo del ADN del huésped o codificadas por virus, que son los virus más comunes y los más diversos. Los virus de ssDNA, que son los virus de ADN de una cadena igual al grupo 1 de la replicación del DNA de los virus, se realiza por medio de las ADN polimerasas dependientes de las ADN. La cadena de ADN puede ser diferente a los virus. Así, por dentro de este grupo, los virus se pueden clasificar en virus de ssDNA. La cadena de ADN monocatenario no tiene polaridad o tiene polaridad mixta. Los virus de ssDNA negativo, cadena de DNA con polaridad negativa. Esto ocurre cuando una o dos de una versión de RNA de la misma secuencia es translúcida en proteínas. Los virus de ssDNA de la cadena de DNA polaridad negativa, el caso contrario es al anterior. El virus de ssDNA positivo y negativo por polaridad antisentido, el genoma contiene también ambos sentidos, ya sea positivo y también negativo. En la clasificación viral de los virus, en el apartado 3 tenemos virus de DSARN. Son virus de ARN de doble cadena y los virus de este grupo se replican en el citoplasma y no dependen de las polimerasas de la célula huésped, a diferencia de los virus ADN, ya que incluyen las enzimas necesarias en el virus. En el apartado 4 tenemos que son los virus positivos de ssRNA, que son virus de ARN de la cadena. Los virus de este grupo se replican en el citoplasma, a diferencia de los virus de DNA, no son tan dependientes. Y su huésped sí usan ADN intermedio para replicarse. Su cadena de ARN tiene polaridad positiva, lo que significa que son idénticos al ARN M viral, así pueden ser traducidos inmediatamente por el hospedador. En el apartado 5 tenemos que son virus ARN de una cadena de los virus de este grupo no usan ADN intermedio para replicarse. El ARN viral es negativo, lo que significa que es complementario al ARNM, así que deben convertirse en ARN positivo por una RNA polimerasa antes de traducirlo, puesto que es necesario que el proceso de transformación del ARN a positivo al ARN original del virus, y no es así. Mismo infeccioso, aquí también podemos incluir a los que son virus de ARNA monocatenarios ambisentidos, que son negativos y también son positivos. En el apartado 6, que son los virus de ARN de una cadena, lo que tiene especialidad en este grupo de virus es que se forman un ADN a partir del ARN original por medio de una enzima intermediario de ADN, aunque sea un virus, a diferencia de los virus de ARN vistos anteriormente. En la clasificación 7 tenemos que son virus de ADN de dos cadenas. Este grupo de virus replican el material genético mediante la transmisión inversa de forma de ARN del ADN original, y este ARN vuelve a convertirse en ADN por medio de la transcriptasa inversa. En este grupo hay que se usan intermediarios de RNA, aunque sea un virus de ADN, una diferencia de los virus de ADN vistos anteriormente. En lo que corresponde a otras familias que están basados en acrónimos y tales como lo son el
picornavirus, que son con pico de pequeño, y togavirus, toga del griego túnica, hace referencia a la recubierta membranosa que rodea el virus. También tenemos los retrovirus, que son retro, o sea, inverso, hace referencia a las síntesis dirigidas al ADN a partir del patrón ARN. Los poxivirus reciben su nombre de la enfermedad que produce uno de sus miembros, smallpox o viruela. Adenovirus, vegetaciones y adenoides, y reovirus, replicación respiratorio endémico del huérfano de hormas, que reciben sus nombres de las localizaciones personales corporales en las que fueron aislados por primera vez. La replicación viral comprende el análisis de las interacciones entre el virus y la célula hospedadora. La replicación viral en algunos casos puede producir daño o muerte celular, siendo estos procesos una de las causas de las enfermedades producidas por virus, por lo que el conocimiento del mecanismo de la patogenia viral se basa en parte en el estudio de la replicación intracelular. Al carecer de las enzimas biocinéticas necesarias para su replicación, los virus no crecen, no aumentan de tamaño ni su división es por fisión binaria. Las infecciones virales se pueden clasificar en productivas y no productivas. Las infecciones productivas son aquellas que tienen como consecuencia la producción de nuevas partículas virales infecciosas, que sería la progenie viral. Dentro de este tipo de infecciones, algunas llevan a la muerte y lisis de las células infectadas, mientras que otros casos de células sobrevive y continúa produciendo virus, a veces a bajos niveles, que son infecciones crónicas. Aunque en algunos casos los niveles pueden ser fluctuantes o persistentemente elevados, por ejemplo, como la hepatitis C crónica. En el caso de las infecciones no productivas, la replicación viral se encuentra bloqueada y las células infectadas pueden o no sobrevivir. Ciclo de replicación. El ciclo de replicación de un virus es un conjunto de eventos que conducen a una infección viral productiva. Comienza con la unión de las partículas virales con receptores específicos presentes en la superficie celular, proceso denominado absorción. Esta interacción inicial es seguida por la etapa de penetración, que permite la incorporación del material genético viral en las células. A continuación, mediante estrategias que difieren de acuerdo a la naturaleza del material genético, se produce la expresión y replicación del genoma viral. Finalmente, los componentes virales sintetizados se ensamblan de manera que conforman partículas virales maduras llamadas viriones, que son liberadas de las células infectadas. Absorción. Para iniciar la replicación en una célula, los virus deben adherirse a la membrana plasmática, y dicha interacción implica la unión de una proteína de la cubierta viral llamada cápside o envoltura, denominada antirreceptor o proteína de unión, con una molécula presente en la superficie celular o receptor. La presencia de receptores específicos es lo que determina la susceptibilidad de un tipo celular a determinado virus. Por lo tanto, esta interacción inicial entre el virus y la célula es de suma importancia en la patogénesis viral. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la sola presencia de receptores adecuados no necesariamente conduce al desarrollo exitoso de una infección productiva, ya que esta requiere, además de otros factores intracelulares, cuya presencia determina la permisividad celular respecto a un virus dado. La capacidad de un virus de invadir y replicar en un tipo celular particularmente se denomina tropismo celular o tisular. Diferentes moléculas presentes en la superficie de la célula, como proteínas, glicoproteínas o carbohidratos, que normalmente cumplen un papel importante en la fisiología celular, pueden ser utilizadas como receptores virales. Las moléculas receptoras utilizadas por algunos virus son proteínas que se expresan únicamente en la superficie de células diferenciadas, por lo que esos virus exhiben un tropismo tisular restringido. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B o el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1. Los miembros de algunas familias de virus, como el picornavirus y retrovirus, han evolucionado hacia la utilización de distintos receptores, a pesar de la existencia de la heterogeneidad. También ocurre que virus no relacionados comparten el mismo receptor.
Luego de la unión al receptor, el virus debe atravesar la membrana plasmática para iniciar su replicación. En el caso de los virus envueltos, la penetración viral puede ocurrir por fusión a nivel de la membrana plasmática o por endocitosis mediada por receptor, y ambos mecanismos involucran un proceso de fusión de membrana. En el caso de los virus que entran por fusión a nivel de la membrana plasmática, la unión al receptor provoca cambios conformacionales en la espícula, glicoproteínas virales que conducen a la fusión mediada por una glicoproteína denominada proteína de fusión, que puede ser o bien la misma glicoproteína viral que actúa como antirreceptor o bien otra glicoproteína integral de la envoltura. Este proceso de fusión de membrana, utilizado por ejemplo por los herpes virus y algunos retrovirus como el VIH, es independientemente del pH y conduce a la liberación del nucleocápside o de la cápside viral en el interior del citoplasma. Otros virus envueltos como el rabadovirus, influenza y arenavirus, que presentan una actividad de fusión dependiente del pH ácido, luego de la unión al receptor son incorporados a las células a través de un mecanismo de endocitosis. En el caso con los virus desnudos, en la mayoría de los casos la incorporación de las partículas virales ocurrirá mediante un mecanismo de endocitosis mediada por el receptor. Sin embargo, para que el poliovirus existen evidencias que indican la interacción de este virus con su receptor PBR, que es una proteína de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Llevan arreglos en la conformación de la particularidad y a un aumento de la hidrofobicidad y afinidad por las membranas. Estas alteraciones conducirán finalmente a la formación de poros en la membrana plasmática, permitiendo la incorporación del RNA viral al citoplasma de la célula. La pérdida de la cubierta externa viral, llámese envoltura o cápside, se conoce como el proceso de desnudamiento y es imprescindible para la posterior expresión de los genes virales, a excepción de los virus con genoma de ARN de simple cadena de polaridad positiva. El desnudamiento no implica la liberación del ácido nucleico desnudo en el interior de la célula, sino que el mismo permanece íntimamente asociado a algunas proteínas virales formando complejos nucleoproteicos. El desnudamiento puede ocurrir durante la penetración a nivel de la membrana plasmática, como es con el poliovirus o el VIH, o a nivel de la vesícula endosomal, es decir, que subsecuentemente a la internalización de la partícula viral. Los virus cuyo desnudamiento ocurre a nivel de los poros de la membrana nuclear, como el herpes y el adenovirus, luego de la pérdida de la envoltura durante la penetración por fusión a nivel de la membrana plasmática, en el caso del herpes o de la liberación de partículas virales parcialmente desambladas a partir de los endosomas, en el caso del adenovirus, la cápsula viral liberada en el citoplasma es transportada hacia el complejo del poro nuclear a través del que se producirá el ingreso del genoma viral al núcleo de la célula. ARN. Los virus con ARN de cadena simple son mayoritarios frente a los ARN de cadena doble. Tanto la transcripción como la replicación de estos genomas implican la síntesis de la hebra de ARN sobre un templado de ARN. La enzima para catalizar este proceso es el ARN polimerasa. Es ARN dependiente que no existe en la célula eucariota, por lo que siempre debe ser obligatoriamente codificada por el virus. Los virus con genoma ARN de cadena simple han sido clasificados de acuerdo a las relaciones que existen entre la cadena de ARN genómico y la cadena de ARNM, propuesta efectuada por Baltimore hace casi 4 décadas que aún se mantiene vigente. Hay dos posibilidades: que el ARN genómico tenga la secuencia del ARNM o que por el contrario, que el ARN genómico tenga la secuencia complementaria del ARNM. Tomando en cuenta la convención de asignar polaridad positiva al ARNM, aquellos virus cuyo genoma es directamente el ARNM se denomina virus ARN de polaridad positiva, y los que poseen la secuencia complementaria de ARN son virus de ARN de polaridad negativa.
Los virus de ARN positivos, como por ejemplo el picornavirus, el togavirus y el coronavirus, directamente sintetizan total o parcialmente sus proteínas como la primera etapa de la biosíntesis intracelular del grupo 3. Entre estas proteínas se halla el ARN polimerasa que va a catalizar la replicación del genoma, pasando primero a la hebra complementaria negativa y luego a partir de esta se la copia a la cadena del ARN genómico. Esta síntesis de ARN siempre ocurre una estructura que se denomina intermediario replicativo, abreviado IR, en la que sobre una cadena de ARN se van copiando simultáneamente varias cadenas de ARN complementarias. Los virus del ARN del grupo 4, como el radavirus y mixovirus, deben primero sintetizar el ARNM para poder expresarse. Por lo tanto, el ARN polimerasa es siempre una proteína constitutiva del virión que está asociada al genoma y cataliza la síntesis del ARNM, que son nuevos traducidos. A continuación ocurre que a partir del ARN infecta la replicación del genoma por síntesis sucesiva de las dos cadenas complementarias, primero la positiva y luego la negativa en el IR, al igual que los virus del ARN positivo. Hay dos familias de ARN de cadena simple, denominadas ambisentido, los arenovirus y los guillain-virus, que tienen un genoma como una región de polaridad positiva y una región de polaridad negativa. Sin embargo, estos virus son considerados dentro de los grupos de virus de ARN de polaridad negativa, porque su estrategia es similar a los de polaridad negativa, ya que el primer evento de la biosíntesis es la transcripción del ARNM. Los virus con genoma ARN de cadena doble también tienen asociado el genoma de ADN polimerasa ARN dependiente, que transcribe el ADMN a partir de unas hebras del genoma del grupo 5, como por ejemplo el reovirus. Este ARNM, luego de ser traducido, está bien utilizado como templado para originar la molécula de ARN de cadena doble genómica. Dado que los virus con genoma ARN no utilizan las enzimas celulares para la transcripción y o replicación de su genoma, realiza su ciclo de multiplicación íntegramente en el citoplasma celular. Los virus de la influenza son la excepción en esta situación, ya que los ARN virales son transportados al núcleo porque requieren maquinaria de transcripción y procesamiento de la célula para sintetizar su ARNM. Virus con transcripción inversa. Dentro de los virus con capacidad de infectar las células animales hay dos familias en las que hay una etapa de transcripción inversa, es decir, la síntesis de una cadena de ADN a partir de un empleo de ARN, catalizada por la enzima transcriptasa inversa viral. Estas familias son Retroviridae y Hepanaviridae. A pesar de tener un genoma de ARN y ADN, respectivamente, se les clasifica en la forma separada de los grupos anteriores del grupo 6 y 7. Ese nombre de los retrovirus es diploide, formado por dos hebras idénticas de ARN de polaridad positiva, pero este ARN no se expresa directamente como ARNM. Ensamblaje y liberación. Una vez que se ha sintetizado dentro de la célula suficiente cantidad de proteína y genomas virales, se pasa a la etapa final del ciclo de multiplicación, que consiste en el ensamblaje de los distintos componentes para formar nuevas partículas virales y su posterior liberación o salida a partir de la célula infectada. Todo esto va a depender de la característica de la cápside y de la presencia o no de la envoltura. La cápside icosaédrica se ensambla por interacción entre distintas unidades con total independencia de la síntesis del genoma, y así pueden detectarse en las células infectadas cápsides vacías que carecen de ácidos nucleicos en su interior. El genoma se introduce en la cápside prearmada a través del reconocimiento entre secuencias específicas del genoma, denominadas secuencias de empaquetamiento, y algún dominio particular de una proteína de la cápside. En los virus con cápside helicoidal, la cápside se va estructurando por agregado de subunidades proteicas alrededor del ácido nucleico viral a medida que éste se va sintetizando. Por último, los virus envueltos adquieren su envoltura a través de un proceso de rotación a partir de la membrana celular. La bicapa lipídica de la envoltura deriva totalmente de la membrana celular, en la que se ha insertado las glicoproteínas codificadas por el virus, formando las espículas que se proyectan hacia el exterior. La membrana celular se genera luego de la gemación
de la partícula viral y de este modo la liberación de nuevos viriones se produce sin causar daño a la célula. En general, los virus envueltos son los que pueden originar infecciones persistentes y justamente porque tienen esta capacidad de salir de la célula sin dañarla. Por el contrario, los virus desnudos solo pueden liberarse de la célula produciendo la lisis de la misma. El resumen, el paso inicial de la replicación es la unión a un receptor celular a una célula. Después, la replicación se lleva a cabo solo en aquellas células permisivas, utilizando los mecanismos biocinéticos de la célula, dirigidos por la información sostenida en el ácido nucleico viral para la síntesis de los ácidos nucleicos y proteínas vitales. La célula parasitada por un virus obedece a las órdenes codificadas en el genoma viral para sintetizar productos virales que luego del subensamblaje dará lugar a la formación de nuevos viriones o viriones progenie. Estos saldrán de la célula donde replicaron para iniciar un nuevo ciclo de replicación en otras células permisivas. Etapas de la replicación viral. Tenemos la absorción, que es la interacción de proteínas de superficie de virus con los receptores celulares específicos. La penetración, que se da a través de la membrana plasmática de la célula por pasaje directo, como por ejemplo el adenovirus y el picornavirus. Tenemos por función de la membrana celular con la envoltura viral, como por ejemplo el paramyxovirus o la herpes, o por mecanismo de endocitosis mediada por receptores, como el viperoxis, que es el más frecuente y similar a la fagocitosis. Tenemos la descapsidación, que es la liberación del ácido nucleico viral de la nucleocápside. Tenemos el eclipse, que es la etapa en la que no se observan viriones en el interior de la célula ni se recupera el virus infeccioso. Tenemos la latencia, que es el periodo que incluye al eclipse y se extiende desde que se pierde la inefectividad inicial hasta que se recupere debido a la aparición de los nuevos viriones neoformados. Durante la fase del eclipse y latencia ocurre la biosíntesis de los ácidos nucleicos y de las proteínas virales. Tenemos la maduración, que es el ensamblaje de los ácidos nucleicos neoformados con las proteínas de la cápside. Y por último tenemos la liberación, que son los viriones progenie cuando pueden salir de la célula por lisis, como el poliovirus, o por brotaciones a través de la membrana celular, como el paramyxovirus y adenovirus de la membrana nuclear. Como por ejemplo el herpes o de retículo endoplasmático, como el togavirus y el Epanavirus. Mi nombre es María Alejandra Hernández Márquez y vamos a continuar hablando acerca de la genética viral. Empecemos definiendo la genética como la ciencia de la transmisión de los caracteres hereditarios y su variación. Entonces, en la genética viral vamos a estudiar todo esto, pero en los virus. Así que esa genética viral nos va a ayudar a conocer mejor cómo es la replicación de esos virus. Y asimismo va a constituir la base de los cambios que van a explicar a la patología los procedimientos de atenuación de los virus para la elaboración de vacunas y sus posibles tratamientos. Ahora vamos a definir algunos términos generales, como es el genotipo. El genotipo es la información genética que va a estar definida por las secuencias del ácido nucleico. Y este va a comprender tanto las regiones en que se expresan en forma de ARN como las regiones regulatorias. El fenotipo, por otra parte, son las características observables. Este es producto del genotipo. Con la cepa, esta es una variante cuyas propiedades estructurales, como la glicosilación de las proteínas, sus propiedades antigénicas, es decir, la forma en que son reconocidas por el sistema inmune, y asimismo las propiedades funcionales, como la velocidad de su replicación, su transmisibilidad, su capacidad de infectar otras células, su virulencia. Todas esas propiedades han podido ser estudiadas en laboratorio. Otra definición de cepa es que esta es una variante con características únicas y estables, es decir, como un comportamiento distinto al virus de referencia.
El tipo, ese se ha convertido en sinónimo del serotipo, y ese se define como los microorganismos que van a compartir las características antigénicas específicas. Variante, este es un virus aislado a partir de una muestra, y ese va a presentar una serie de diferencias en la secuencia genética con respecto al virus de referencia. El término variante no va a implicar necesariamente cambios en el comportamiento del virus. Bien, ahora con las bases moleculares. Los virus se reproducen con la ayuda de las células a las que han infectado para generar nuevas copias de sí mismo. A eso se le conoce como progenio. Las variaciones de los genomas van a ocurrir por dos mecanismos que van a cambiar la secuencia de los ácidos nucleicos, de manera que al menos algunos de los miembros de los progenies no van a resultar idénticos a sus progenitores. Esos mecanismos son la mutación y la recombinación. La mutación es un cambio que se produce en la información codificada en el ácido nucleico. Esta puede ser espontánea o inducida. Las mutaciones espontáneas se deben mayormente a errores producidos durante la replicación. Estas mutaciones se acumulan en los genomas de los virus, produciendo alteraciones en el fenotipo, que ese va a estar sujeto a la presión de la selección durante la evolución viral. Cada vez que un virus se replica, su genoma va a multiplicarse en las células del hospedador, lo cual van a sufrir mutaciones o errores en las copias. Algunos virus van a producir más errores que otros. Por ejemplo, los virus cuyo genoma es ARN, por lo general van a cometer más errores que los virus cuyo genoma es ADN. Por ejemplo, está el caso del coronavirus que su genoma es ARN. Ese va a mutar menos que otro virus de la familia de ARN. Cabe destacar que no todas las variantes generadas por errores de copia son viables, es decir, que son infecciosas. Muchos contienen mutaciones incompatibles con el ciclo del virus. Unos pocos sí lo son y por tanto son capaces de infectar otras células y continuar su ciclo. La inmensa mayoría de estas mutaciones no representan cambios en las propiedades infectivas del virus, por lo tanto son consideradas como mutaciones neutras. Las mutaciones pueden ser positivas y negativas. Las positivas son aquellas que son compatibles con la vida y esas pueden ser transmitidas a la descendencia. Las negativas, por otra parte, traen consecuencias como la muerte de un organismo. Las mutaciones se clasifican como de predisposición, duplicación y supresión. En la predisposición va a consistir en el cambio del orden en el polinucleótido. Al modificarse el orden de las bases, la información va a cambiar. Las mutaciones de tipo de duplicación, como su misma palabra lo dice, va a duplicar. Aquí va a producir una formación de un número mayor de bases de lo normal en el polinucleótido. Supresión, esa va a consistir en la disminución en el número normal de ellas. Existen otros tipos de mutaciones, como son las mutaciones silenciosas, que esto se va a dar por la sustitución de los nucleótidos y no va a tener efecto sobre la función del polipéptido. Están las mutaciones de sentido equivocado. Aquí hay una sustitución de los nucleótidos. El resultado es variable, pero normalmente se pierde la función y va a depender del aminoácido que se haya sustituido y la posición en la que se encontraba. La mutación sin sentido, esta se va a dar por sustitución de nucleótidos y normalmente va a perder la función. Esas mutaciones, con excepción de la de elección, son reversibles si se vuelve a presentar un cambio o en el mismo lugar o si vuelve a ocurrir una mutación supresora en cualquier gen del virus. Vamos a hablar acerca del fenómeno de Von-Magnus y las partículas defectuosas interferentes. Bien, en los estudios iniciales con el virus de influenza se observó que los pases seriados de reservas virales
a altas multiplicidades de infección condujeron a una disminución continua del título infeccioso en cada paso. Al mismo tiempo, aumentó el volumen de las partículas no infecciosas. Las partículas defectuosas interferentes son aquellos genomas no infecciosos que interfieren en la replicación del virus infeccioso. Las observaciones se extendieron hasta incluir a casi todos los virus DNA y RNA humanos. Este fenómeno lleva el nombre de von Magnus, ya que fue quien describió las observaciones iniciales con los virus de la influenza. Las partículas defectuosas interferentes se acumulan a multiplicidades elevadas de la infección. Una combinación de dos sucesos separados conducen al fenómeno von Magnus. Primero, se presentan mutaciones por delección a una frecuencia significativa para todos los virus. En el caso de los virus DNA, los mecanismos no se comprenden del todo, pero en teoría las delecciones suceden a causa de errores en la replicación o a causa de las recombinaciones no homólogas. Segundo, como su nombre lo implica, las partículas defectuosas interferentes van a interferir en la replicación de las partículas no defectuosas. Esta interferencia sucede porque las partículas defectuosas interferentes compiten de manera exitosa con los genomas no defectuosos por el suministro limitado de las enzimas de la replicación. La base para la presentación de las delecciones en los virus RNA se comprende mejor. Estas partículas defectuosas interferentes compiten con las partículas infecciosas para la obtención de enzimas de la replicación. Las interacciones genéticas entre virus, tenemos la recombinación, la reasociación de segmentos genómicos y la complementación. En la recombinación, los virus con genomas que consisten en una sola molécula, ya sea de ADN o de ARN, pueden intercambiar información genética en una célula infectada con dos virus distintos por interacción física directa de los genomas. Generalmente, la recombinación entre dos mutantes que coinfectan una célula produce proporciones equivalentes de los tipos de los recombinantes recíprocos. Esta recombinación puede ocurrir también entre virus de distintos tipos dentro del mismo grupo, como por ejemplo está el adenovirus de tipo 2 y 5. Y esta recombinación solo sucede en regiones de alta homología de secuencia nucleótida. Un tipo de recombinación tenemos la intramolecular, que esta produce un intercambio de las secuencias del ácido nucleico entre diferentes virus, normalmente muy relacionados. Bien, ahora con la reasociación de segmentos genómicos, en los genomas no segmentados, la frecuencia de recombinación depende de la distancia de los marcadores genéticos. Ocurre contrario con los genomas segmentados, que estos son de alta frecuencia. Se presenta en virus con genomas segmentados en los que hay un intercambio de segmentos, como lo son el virus de influenza de tipo A y B. Una infección mixta de dos virus con genomas segmentados, la progenie puede contener las combinaciones alternativas de segmentos por simple empaquetamiento o reasociación de los segmentos de uno u otro virus. Este fenómeno ocurre en virus de familia ARN simple y de doble cadena y conduce a variaciones bastante bruscas en los complementos genéticos de la progenie cuando se le compara con los virus parentales y las variaciones generadas por la incorporación de mutaciones durante la replicación. Bien, ahora con la complementación, esta es la interacción de los productos víricos en las células infectadas por dos virus.
Esto va a dar lugar a un aumento del rendimiento de uno o ambos virus. La complementación no implica recombinación ni reasociación, y este se puede producir entre virus no relacionados. Ahora vamos a hablar a lo contrario, que son las interacciones no genéticas entre virus, que tenemos la heterocigosis, la interferencia y la mezcla fenotípica. En la heterocigosis, la mutación causante de una determinada enfermedad aparece en un cromosoma. Los genomas de los retrovirus son diploides y consisten en dos moléculas de ARN genómico, de manera que en ese caso los virus pueden ser heterocigotos para cualquiera de sus genes. Otro caso que podemos mencionar es el de varios virus de la familia ADN, que contiene regiones repetidas donde es factible la heterocigosis, como es el herpes simplex. En la interferencia, este es el fenómeno en el cual la infección por un primer virus produce resistencia en las células o tejidos a la infección por un segundo virus. La mezcla fenotípica, como su nombre lo dice, dos virus diferentes infectan una célula. Los virus progenie pueden contener componentes en su envoltura que deriven de ambos progenitores y por tanto van a tener características de ambos en su envoltura. Esto ocurre porque las proteínas homólogas, es decir, con la misma función pero de diferentes estructuras, de uno y otro virus pueden sustituirse unas a otras con la formación de cápsides y en el ensamblaje con el material genético, por ejemplo, el poliovirus de tipo 1 y 2. Bien, vamos a ver algunos virus que contienen ADN o DNA, como lo son el poxvirus, que aquí está el virus de la viruela, el virus de la vacuna, virus de la viruela de mono, el virus de la viruela del canario. También tenemos el herpevirus, como es el virus de herpes simple tipo 1 y 2, el virus de la varicela, el zóster, virus de Epstein-Barr, el virus del herpes humanos tipo 6, 7 y 8. Tenemos el adenovirus, como adenovirus, el hepatinovirus, está el virus de hepatitis B, la papilomavirus, el virus de papiloma, el poliomavirus, como está el virus JC, el virus BK y el virus SV40. Y luego tenemos el parvovirus, como está el parvovirus B19, que está asociado a los que son los adenovirus. Y vamos a hacer mención así generalmente sobre algunos de estos virus, como está en el caso del parvovirus, que esos son virus muy pequeños, no tienen envoltura y la replicación ocurre solo en las células con división activa. La cápside se ensambla en el núcleo de la célula infectada. En el poliomavirus, este es un virus pequeño sin envoltura, es termostable y este es resistente al éter. Estimula lo que es la síntesis del ADN celular y se replica en el interior del núcleo. El adenovirus es un virus de tamaño mediano, no tiene envoltura, muestra una simetría cúbica y su replicación ocurre en el núcleo. Al menos 51 tipos de este adenovirus van a causar infección en los seres humanos, en especial en las mucosas, y algunos van a persistir en el tejido linfoide. Tenemos hepatinavirus, que ese es un virus pequeño, y ese virus va a consistir de una nucleocápside icosaédrica de 27 nanómetros en una cubierta adherente que va a contener lípidos y antígenos en la superficie viral. El herpevirus, este es una gran familia de virus, lo cual su genoma va a consistir en un
DNA lineal bicatenario. Y otro miembro tenemos el POTS-virus, que este es un virus grande de forma ovoide o de ladrillo, como podemos ver en la imagen. Y su replicación va a ocurrir por completo en el citoplasma de la célula. Bien, ahora los virus que contienen ARN, como tenemos el paramyxovirus, el ortomyxovirus, el coronavirus, el arenavirus, el rhabdovirus y el filovirus. Y tenemos otros que son el bunyavirus, el retrovirus, el reovirus, el togavirus, el calcivirus y el picornavirus, perdón. Bien, el arbovirus, eso va a infectar a seres humanos, mamíferos, aves, serpiente. Va a utilizar vectores como el mosquito y la garrapata. Tenemos el togavirus, que este tiene una cubierta que contiene lípidos, son sensibles al éter y su genoma está compuesto por ARN monocatenario de sentido positivo. El flavivirus, estos son virus envueltos que contienen ARN de sentido positivo monocatenario. El coronavirus, este contiene genoma no segmentado de sentido positivo. La nucleocápside se va a desarrollar en el citoplasma y va a madurar por gemación hacia las vesículas citoplasmáticas. El retrovirus, este es un virus esférico. Su genoma contiene 2 copias de ARN, la replicación es singular y el virión va a tener lo que es la enzima transcriptasa inversa que va a producir una copia de ADN a partir del genoma formado por el ARN. El rhabdovirus, ese tiene una envoltura en forma de bala, planos en un extremo y redondeados en el otro, como podemos observar en la imagen. Y ya para finalizar la conclusión, la simetría de los virus va a estar dada por la estructura de la nucleocápside. En base a eso se presentaron 4 tipos, que es el helicoidal, la cúbica, la binaria y la compleja. Los virus pueden ser clasificados de distintas maneras, pero en la clasificación moderna de los virus se utiliza el sistema de clasificación de Comité Internacional de Taxonomía de Virus, en combinación con el sistema de clasificación de Baltimore. La replicación viral se va a dividir en diferentes etapas, como son la absorción, penetración, desnudamiento, la multiplicación, el encapsulamiento y la liberación. Es importante mencionar que la replicación viral en algunos casos va a producir daño o muerte celular, convirtiéndose en una de las causas de las enfermedades producidas por los virus. Estos virus por lo general utilizan 2 mecanismos, que son la mutación y la recombinación, a través de los cuales cambian los genomas virales durante la infección y pueden existir consecuencias médicas para algunos de estos casos. Van a existir virus que contienen ADN, como es el parvovirus, el poliomavirus, el adenovirus, el hepatnavirus, el herpevirus, poxivirus. Y van a haber virus que contienen ARN, como es el arbovirus, el togavirus y el flavivirus. Y esa ha sido nuestra exposición. Agradecemos por su atención prestada y feliz día.